dando hoy velocidades hasta de 2 megabits por segundo e incluso más, depende del tráfico que haya, ¿no? pero puede llegar inclusive hasta 10 megabits por segundo y todavía más, depende también de las tecnologías que hayan implementado los usuarios, del tipo de terminales que cada uno tenga, etc. Entonces, sin duda, es una gran revolución. ¿Y en qué consiste? Bueno, la teoría de esto es un poquito complicada y ya la expliqué en una clase anterior. Voy más bien a hacer un diagrama parecido a esto, como para que ustedes ya a través de este diagrama digan, ah, listo, ya entiendo la diferencia. Es básicamente lo siguiente. Tenemos igualmente las frecuencias. Un segundito que acabo de necesitar más. Usa una banda de frecuencias de subida y una banda de frecuencias de bajada. O sea que la duplexación es de tipo FDD, pero no necesariamente, porque también existe la duplexación por división de tiempo, que es lo que llaman DDD. Y dentro del UMTS, de hecho, se está hablando también de multiplexación por división de tiempo, de duplexación por división de tiempo. Bueno, quizá olvide decir, pues yo lo hice a propósito, pero quizá acá vale la pena recordar que bueno, en realidad aquí hay más portadoras, ¿no? O sea, en este sistema que estamos viendo de FDD hay muchas, o sea, el espectro se divide en varias portadoras. O sea que en el fondo es como que dice, por un lado el espectro se divide en portadoras y por otro lado cada portadora se divide en ventanas de tiempo. ¿Sí? Aquí lo interesante en el CDMA es que no hay varias portadoras, hay una sola portadora. Pues también depende de la cantidad de espectro que tenga un operador, ¿no? Pero usualmente tenían aquí 5, creo que son 4 y algo, voy a colocarle aquí más o menos 4 megahertz de ancho de banda de todo esto, de acá hasta acá. Pues obviamente acá también igual, más o menos 4 megahertz. Y es bastante porque en el sistema GSM esta partecita medía 200 megahertz, 200 kilohertz. ¿Sí? Entonces eran portadoras de cada uno de 200 kilohertz. Había muchas portadoras, ¿no? Pero cada una de 200 kilohertz. Aquí hay pocas portadoras, muy pocas, pero cada portadora tiene, no recuerdo exactamente la cifra en el sistema UMTS, pero es más de 4 MHz, creo que es 4.3 o 4.8. ¿Sí? ¿Te había una pregunta? Profe, usted dice que hay varias portadoras en el multiacceso por división de frecuencia, ¿cierto? Sí. O sea, en el multiacceso por división en el tiempo solamente hay dos, que es una banda de frecuencias para transmitir y la otra para recibir. ¿Sí, eso es lo que nos está diciendo? Esto que hay aquí es multiacceso por división de tiempo, ¿no? Bueno, sí, señor. Pero entonces usted nos había dicho que solamente habían dos bandas de frecuencia, una banda para transmitir y otra para recibir, pero cada banda a su vez se subdivide en varias portadoras. Bueno, en casi todos los sistemas, aunque no necesariamente, pero en casi todos los sistemas hay dos grandes bandas. Entonces, una para transmitir y otra para recibir. Y con eso se garantiza la duplexación. Pero internamente, dentro de esas dos grandes bandas, hay pequeñas subbandas. O sea que, sí, yo entiendo la duda. O sea que en el fondo uno diría, oiga, pero entonces lo que estamos llamando TDMA, en el fondo es un FDMA combinado con TDMA y FDD. Sí, de hecho así es. Pero digamos, estrictamente el nombre que se le tiene no es ese, sino que ya, digamos, se sabe que cuando estamos hablando de TDMA, FDD,
se supone que hay portadoras, sí, también hay multiplexado por división de frecuencia, o sea, hay varias portadoras en la frecuencia, pero cada una de las portadoras ahora tiene ventanitas de tiempo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, todo el espectro que estaba disponible permite hacer una mayor cantidad de llamadas telefónicas, ¿sí? Y acá también ocurre algo interesante. ¿Sí quedó claro eso? No sé. Bueno, ok. Acá ocurre algo interesante. Uno dice, bueno, entonces acá hay unas portadoras muy anchas, ¿sí? Pero en esas portadoras hay que atender a muchísimos usuarios. Entonces, cada usuario va a transmitir ocupando toda la portadora. Y digamos, y el siguiente usuario también ocupa toda la portadora. O sea que todos ocupan la misma portadora y finalmente uno diría, pero bueno, ¿y cómo vamos a diferenciar a cada usuario? Porque todos están ocupando el mismo espectro. Entonces ahí es donde vamos a colocar por aquí otro eje que le vamos a llamar el eje de los códigos. ¿Sí? O sea que realmente cada usuario va a tener un código. Entonces, ¿me entiendes? Cada usuario transmite en la misma banda de frecuencia, pero cada uno con un código diferente. Entonces acá sería, este utilizó el código 1, el código 2, el código 3, etc. ¿Ya? En la parte del downlink, acá pues igual. Entonces cada uno tiene su código. Pero eso no termina ahí, compañeros. Resulta que además del código, ¿qué más tendrá esta vaina? Sí, esa. Entonces, además del código, está la multiplexación por división de tiempo. Los vemos con más estilo. Ocurre que entonces, sí, esto pues también se extiende en el tiempo. Y en el tiempo también entonces existen ventanas. O sea que cada cuadrito de estos que hay aquí, cada bloquecito, podríamos decir que es una llamada, ¿sí? Usuario A, B, C, D, E, F, G, etc. Cada cuadrito de esos es una llamada. Entonces también tiempo, ¿no? O sea que estamos viendo que en el fondo, si quisiéramos ponerle a esto un nombre muy completo, esto debería llamarse CDMA, TDMA, FDMA con FDD. ¿Sí? Porque combina todos. Pero entonces, desde un punto de vista más técnico, más del lenguaje de las telecomunicaciones, al conjunto de todo esto se le llama simplemente CDMA. ¿Entendido? CDMA. Podríamos decir que es un CDMA con FDD. CDMA FDD. Porque también existe el CDMA con TDD. ¿Sí? O sea que la duplexación la hacen en el tiempo. Perfecto. Entonces, cuando uno pensaría que ya no hay nada más que inventar, surge otro reto, compañeros. ¿Cuál es ese otro reto? Y ahora pues ya tenemos un internet móvil, pero el mundo no se detiene. Ya queremos tener anchos de banda realmente impresionantes. Y uno de los retos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que los usuarios puedan llegar a tener velocidades de 100 megabits por segundo y hasta más, ¿ya? Y entonces uno pensaría, bueno, ¿y qué más se puede inventar?
Entonces ya estamos hablando de la cuarta generación de las comunicaciones móviles. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página.